Bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Haití se mantiene en huelga general debido a la falta de alimentos, combustibles, también la crisis económica, la pandemia, la inestabilidad política y sobre todo la inseguridad. Las bandas delincuenciales han ganado terreno y tienen a este país caribeño y a su gobierno contra la pared, agravando aún más las ya difíciles condiciones de los habitantes. En el siguiente reportaje realizado por la redacción de France 24 los ponemos en contexto sobre la situación que está viviendo ese país. Veamos. Así luce la economía de una ciudad fantasma. Este martes las calles de Puerto Príncipe se encontraban desiertas. Es la segunda jornada de una huelga general de 3 días, en la que los haitianos protestan contra el desabastecimiento de combustible. Hay gasolina disponible, pero las pandillas la están manipulando para desestabilizarnos. Estas aumentan su poder, y en una rueda de prensa, Jimmy Cherizier, líder de la Federación de Bandas G9, envió un mensaje contundente. No habrá combustible hasta que dimita el primer ministro Ariel Henry. Estamos pidiendo su renuncia, no porque tengamos un problema personal con Ariel Henry, sino porque su nombre está involucrado en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Las pandillas están bloqueando tanto carreteras como entradas a los depósitos de gasolina de los puertos. El galón, que costaba $2, está ahora en $20. No hay transporte, las empresas están parando y 50 hospitales en el país han tenido que cerrar. Otras instituciones pueden cerrar sus puertas, pero los hospitales no pueden quedarse sin combustible. Estamos en la situación más crítica. Este es el límite. Desabastecimiento, secuestros e inseguridad, que se suman al terremoto del 14 de agosto y al magnicidio del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio. El espiral de crisis, la necesidad, la violencia e incertidumbre parecen estar ceñidos a este país, sobre todo después del asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio, que desestabilizó a este país políticamente, como ya lo veíamos, también seguido de un terremoto que dejó miles de muertos, y ahora la inseguridad y los crímenes por parte de diferentes pandillas que están sembrando el terror entre la población. ¿Qué hacer con Haití? ¿Cuál es la salida a estos múltiples frentes de crisis que tiene esta nación caribeña? ¿Estamos ante una bomba de tiempo? ¿Una bomba que pueda estallar en el tiempo cercano? La situación en Haití es nuestro tema de debate hoy en France 24 y para analizar este tema hemos invitado a Sabine Manigat. Ella es socióloga, politóloga e investigadora de la Universidad Quisqueya de Haití. Ella se encuentra en la ciudad de Puerto Príncipe, la capital haitiana. También se encuentra con nosotros el doctor Luis Jean-Pierre Lauriston. Él es doctor en ciencia política y administración pública. Él se encuentra en la ciudad de Barcelona, en España. Y aquí en el estudio de France 24 nos acompaña Manuel Camilo González. Él es politólogo e internacionalista, experto en temas de América Latina y también en partidos políticos e historia. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en el debate a través de sus comentarios y sus preguntas en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Síganos como @France24-ES y @Santilogo. Les recuerdo que nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios. Participen en este debate sobre este país caribeño y su situación. Comienzo entonces con Sabine, allí en la capital haitiana, la ciudad de Puerto Príncipe. Sabine, gracias por acompañarnos en el programa. ¿Y en qué momento las pandillas cobraron tanta fuerza y pusieron en jaque a este país caribeño? Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a los televidentes y a los panelistas que nos acompañan. Quisiera tal vez hacer un par de comentarios acerca del papel que juegan las pandillas en la actual crisis política en Haití. Es cierto que dos elementos, la huelga convocada para hacer frente a la escasez de combustible y el problema de la inseguridad han parado al país varias veces incluso, desde hace unos 5 o 6 meses y no solamente esta semana. Sin embargo, yo creo que hay que poner en contexto el problema de las pandillas, en primer lugar recordando que han sido construidas, han tomado fuerza a partir de prácticas políticas que se remontan a los años 80 y que involucran no solamente
a los actuales gobernantes y a los ex parlamentarios, sino también a elementos del sector privado. Ha sido una manera de manejar la política en este país por unos 25 o 30 años. El problema o la agudez que toma esa crisis hoy en día está debida fundamentalmente a la falta de legitimidad de todas las instituciones que hasta el asesinato de Jovenel Moïse podían pretender a algún tipo de legalidad, sino de legitimidad. Entonces, hoy en día las pandillas no tienen amo porque los sectores que los manejan ya no tienen un ápice de legitimidad. Claro. Ahí es donde entra el problema de saber cómo se va a restablecer esa legitimidad, porque legalidad es una cosa, legitimidad otra muy diferente. Y ahí el país, la sociedad haitiana, tiene algo que decir al respecto. Doctor Logistó, en la ciudad de Barcelona, su opinión y tal vez su complemento a esta pregunta que hacía yo sobre el momento en el que estas pandillas han tomado tanta fuerza y han puesto en jaque a esta nación caribeña. ¿Qué piensa usted? Yo pienso que esas pandillas, yo voy un poquito más reciente que mi hermana de Maniga. Yo voy un poquito más reciente, yo creo que eso empieza sobre todo a partir de los años 87, por una sencilla razón. Ella tiene razón de decir desde los años 80, pero a partir de 1986, 87, y cuando se pierde, yo no digo que los Duvalier estaban bien, pero se pierde un poquito de temor a la autoridad. Durante los regímenes de Duvalier había autoridad. O sea, alguien que iba a hacer algo, la persona piensa más de una vez antes de hacerlo. Después del gobierno de Duvalier, con esta cosa que ya todo mundo empieza a tomar la calle y también los valores institucionales se han perdido. Yo entiendo que no había derecho, no había democracia durante el gobierno de Duvalier, pero había autoridad. Hoy en día no hay ninguna autoridad en el país. Por ejemplo, un policía es como si fuera un dios. Por ejemplo, yo he escuchado comentarios donde un policía sale con un oficial, de pronto un ministro, y el policía, para darle seguridad a este ministro, el ministro le debe algo adicional al pago que recibe este policía. Ahí empieza el problema de institucionalidad. Y lo otro también, las pandillas tienen mejores condiciones que las mismas fuerzas públicas. Es algo que tenemos que atacar. Si no hacemos esto, las instituciones se van y ahí no se va a poder hacer nada. Paso acá al estudio de France 24 para preguntarle a Manuel Camilo González, nuestro invitado, sobre este fenómeno de las pandillas que veíamos algo habitual en países como Colombia o tal vez en países como Centroamérica. Y según lo que nos explican nuestros invitados, este fenómeno en Haití ya existía desde hace muchas décadas, pero toma visibilidad en los últimos días a raíz de los hechos recientes. Las pandillas, un fenómeno que tal vez estamos pasando por alto en América Latina, es un problema social. Bueno, es un problema social en la medida de que los países de América Latina son muy desiguales. En ese sentido, el reparto de la riqueza y los ingresos que tiene la población pues incentiva a ir hacia la ilegalidad, hacia las economías ilícitas. Yo digamos que estoy de acuerdo con los panelistas que nos acompañan hoy diciendo que hay un antecedente que es claro que en Haití, a partir de los regímenes de los Duvalier, pues hubo una deconstrucción del Estado, es decir, no hubo un asentamiento en fuerzas del orden de la seguridad, como el ejército o como la policía, sino que los Duvalier se valieron un poco de grupos paramilitares. Esos grupos paramilitares, cuando cae el régimen de Duvalier, pues empiezan a buscar una nueva reconfiguración, una nueva organización, y toma mucha más fuerza con los regímenes democráticos, es decir, post-1990 y sobre todo con la invasión que se da en el 94, y eso tiene de alguna forma un efecto en cómo los haitianos y sobre todo estas bandas criminales empiezan a contestar el Estado. Es decir, de alguna forma las pandillas se han
posicionado como un actor clave para movilizar votos, pero también para presionar a los gobiernos para generar una serie, digamos, de cambios, pero unos cambios que solamente favorecen a estas organizaciones y no realmente a los ciudadanos haitianos. A la población, que es la que está en medio de esta disputa entre el Estado y estas pandillas. Doctor Lauriston, usted mencionaba que las pandillas están mejor equipadas y en mejores condiciones que la misma policía haitiana. ¿Quién financia estas pandillas? ¿Hay financiamiento internacional? ¿De dónde vienen los recursos para que estas pandillas accedan a mejores armas y a mejor equipamiento? Muy bien. Normalmente, supuestamente hay una élite en Haití, supuestamente hay una élite económico, hay una élite político. Normalmente estas pandillas están a servicio de esta élite. Por ejemplo, si uno mira bien, las pandillas donde actúan en los barrios populares. O sea, ellos nunca van a actuar en los barrios donde viven los ricos. No han hecho cosas que puedo decir que los ricos no pueden bajar a sus negocios cuando los negocios de los ricos, de la clase supuestamente élite, ¿dónde están estos negocios? Están más o menos en la cercanía donde vive la gente normal, la población. Y estas personas no le han pasado nada. Uno pregunta, hay sospecha, ¿por qué esas personas que tienen tanto dinero no les ha pasado nada? Nunca les ha tocado como le ha tocado el pueblo haitiano. Y Sabine, su opinión al respecto y sobre estos intereses que pueda haber por parte de los políticos, por parte del empresariado, por parte de la clase alta haitiana. Ellos son los que financian estos grupos, estas pandillas, tal vez para su propia protección. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, evidentemente hay una relación entre el poder político, las pandillas y el financiamiento del tráfico de armas y de municiones que hoy en día está poniendo en jaque la seguridad de la población. Lo recordaba el señor Lauriston y también el compañero colombiano, que hay una relación directa entre el sector privado y el financiamiento de las pandillas. Esto, que lo pongan antes o un poco después de la salida de los Duvalier, realmente tiene menos que ver con el poder que con esos sectores de la burguesía, de la oligarquía, que siempre se han protegido pagando a ciudadanos que viven en los barrios populares para asegurar sus propios negocios. Entonces, de ahí viene lo esencial. Ahora, hay un tráfico internacional. Ahí es donde viene la parte regional que mencionaba el colega colombiano. Hay un aspecto internacional en el desarrollo de las pandillas que tiene que ver con cierto cambio en la manera de ver la gobernabilidad de los países cuando vienen de los países del tercer mundo o del sur. Hay una relación directa entre el tráfico de armas que se desarrolla, el desarrollo de las pandillas y el debilitamiento de los estados. Sí. Sabine, pero esto no va en contravía con lo que dijo uno de los líderes de estas pandillas, que dijo que Haití necesita que sea el 5% de la gente que controle el 85% de las riquezas del país. Que no sea así, que este no sea el escenario, refiriéndose precisamente a esta pequeña clase empresarial y élite haitiana que controla diferentes sectores allí. ¿Esto entonces no va en contra a esta afirmación que dieron en medios y en redes con esta afirmación de que ellos son los que lo financian, estos empresarios? Bueno, esas pandillas hablan el lenguaje que se les pide y que está de moda. O sea, Jimmy Cerisier, que es un criminal patentado y que no hace falta presentarlo como uno de los
peores obstáculos hoy en día para que haya algo de seguridad en el país. Es el primero que dice que dimita el gobierno y nosotros nos vamos a casa, cuando son responsables por la mayoría de los secuestros, del bloqueo de calles y de la imposibilidad de abastecer el país en combustible, porque están bloqueando las salidas principales desde la capital hasta el resto del país. Claro. O sea, hay un lenguaje, un discurso, y después está la realidad, que es muy diferente. Sí. Doctor Lauriston, le pregunto por esa imagen que vimos a través de medios de comunicación internacionales y a través de las redes sociales de uno de los líderes de estas pandillas dando una rueda de prensa, dando declaraciones, diciendo que no tenía nada en contra del primer ministro Henry, pero que su reclamo era que tenía que dejar el poder. Él hablando a los medios de comunicación como si fuera un actor político completamente legítimo. Buena pregunta. Eso no es raro en Haití. Eso no es la primera vez que pasa en toda la historia del país. Pero lo más triste de esta situación, le voy a decir, lo más triste de esta situación, yo diría que él se presenta así porque hay un vacío en el país. Hay un vacío de intelectual. La clase intelectual del país se tuvo que salir del país. O sea, no hay quien toma una agenda para, o por lo menos guiar a este pueblo. O sea, es lo que hacen la oligarquía del país. Tratar de sacar a los que pueden dirigir, que pueden guiar a la gente. Jimmy Cherizier es un jefe pandillero, lo entendemos, pero hay muchas personas detrás de él. Es lo más triste, porque él... A veces yo hablo con gente que dice, el único que tiene un discurso en Haití es Jimmy Cherizier. Y es lo triste de la situación. Eso es un pandillero. Y es un pandillero que tiene un discurso, pero poco a poco eso va ganando y va calando dentro de el imaginario de la gente. Manuel Camilo, le pregunto por esta imagen también de este líder de una pandilla en redes sociales y en los medios de comunicación. ¿Esto no deja en jaque al Estado haitiano? Como ya lo decía el doctor, hay un vacío, no se aprovecha este vacío. ¿Cómo queda entonces la institucionalidad ahí en ese escenario? Haití podemos clasificarlo como un Estado fantasma. Es decir, todos de alguna forma compiten por una autoridad que no está sentada en el territorio. Las pandillas controlan más o menos el 60% del territorio, son los que al final de cuentas suplen la ausencia de ese Estado, pues proveyendo esos servicios, por ejemplo, lo del gas, lo de la gasolina, lo del agua, lo de los servicios públicos. Y esa, suplantación del Estado, pues de alguna forma uno lo puede también ver desde una soberanía criminal. Es decir, hay una cohabitación casi que complacida entre actores estatales y actores criminales. Pero lo que vemos ahora con lo de Cherizier y de alguna forma con esa amenaza frente al primer ministro es que esa soberanía criminal está a punto de romperse a favor de los criminales. Porque al final de cuentas, si ya no hay esa cohabitación, si no hay una imposición de los criminales, pues vamos a ver que ese Estado realmente ya no es un Estado que se está asentando en el territorio por medio de los criminales, sino que son los criminales los que están buscando aspirar a tomar totalmente el control del poder político en Haití. Y uno reemplazaría al otro en algún escenario. ¿Hay algún antecedente similar en algún otro país, tal vez de nuestra región o tal vez en otro continente, que tenga un escenario similar de grupos delincuenciales que empiecen a suplantar al Estado y lleguen a reemplazarlo, como para ver ese caso? Pues digamos, en la historia pues ha visto que países como el Congo, como Liberia, como Somalia tuvieron experiencias cercanas a ser estados fallidos, pero no estados fantasmas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, los actores, y aquí hay un paralelo con Cherizier viene de la legalidad, es un ex policía. Muchos, en Somalia, en Liberia, pues también eran agentes del Estado y lograron legitimarse tanto como actores estatales, pero actores con legitimidad. Lo que vemos en Haití es que prácticamente hay un desplazamiento progresivo, incluso que acelerado, de las autoridades estatales en favor de las pandillas y sobre todo teniendo en cuenta que Cherizier lo que ha hecho desde 2020 es tratar de confluir, de unir a una serie de pandillas que controlan el territorio con tal de asentar su poder mucho más y de alguna forma contestar ese poder que tiene, Ariel Henry como primer ministro.
Sabine, allí en Puerto Príncipe, ustedes que están allí en el terreno, en el día a día, ¿estas pandillas tendrían tal vez de trasfondo un interés político? ¿Qué piensa usted? Yo realmente tengo una mirada tal vez diferente del doctor Camilo y Loviston también. No sé si porque estoy aquí en Haití, pero yo le pondría algunos matices importantes, no solamente al poder real que tienen esas pandillas, sino también al hecho de que sabemos por haber hecho la experiencia no hace tanto tiempo, en algún lugar entre 2004 y 2006-2007, de que pandillas que supuestamente le impedían respirar a toda la población, una de las expresiones que se usaron en el 2006, cuando había pandillas, secuestros, lo mismo que ahora, Sí. en 15 días se acabó con el problema. Y se acabó con el problema porque los amos de este proceso reaccionaron. Y aquí me quiero referir específicamente a los actores internacionales externos que están tolerando, no que los hayan fabricado, pero tolerando y por lo tanto dándole espacio a esas pandillas para que se puedan jactar de tener algún poder. Con eso no quiero decir que el problema se pueda resolver en 2 horas como algún parlamentario estadounidense se atrevió a decir, sino que realmente acabando con la cabeza y sobre todo con otra voluntad que el sector privado pueda manifestar, sí, el problema está todavía, es posible controlarlo. Yo no creo que el país sea ni un estado fantasma ni que se vaya al caos total. Bueno, Sabine, pero... Hay opciones y hay actores en el Sí. país que no se solicitan por alguna razón. Sabine, y con esos actores, con esa institucionalidad que usted dice que sí hay allí en Haití, ¿cómo pueden entonces hacer frente a esta situación allí internamente sin tener que recurrir a escenarios internacionales o ayuda internacional? Y ya le hago la misma pregunta al doctor Logiston. Institucionalidad no hay. Hay un problema de institucionalidad, claro. Hace 2 años que el régimen PHTK, primero Martelly, en los 2 últimos años Jovenel Moïse hasta su asesinato, se empeñaron en destruir todas las instituciones que pueden manifestar alguna legalidad del Estado. Entonces sí hay un problema de legalidad, pero también hay que plantear el problema en términos de legitimidad. Y ahí tenemos a un movimiento social pujante que se está organizando, que ha propuesto un acuerdo político al actual gobierno ilegítimo y que está debatiendo para ver cómo lograr que los que dirijan al actual gobierno ilegítimo le dan chance a los haitianos de decidir por sí mismos. Me estoy refiriendo al acuerdo del 30 de agosto y yo creo que si no se toma eso en cuenta, entonces sí, la única opción es que haya una intervención que por supuesto el pueblo haitiano no quiere. Claro, ¿no? Y es el destino de los haitianos y ellos mismos tienen que decidir qué es lo que quieren para su país. Le hago esa pregunta entonces al doctor Logiston. Dentro de la institucionalidad, ¿qué hay con las deficiencias o que no hay o que carece, según lo que nos explica Sabine, y el escenario político que hay? ¿Cómo puede entonces el Estado revertir esta situación y ganar terreno frente a las pandillas y esta situación, por lo menos para atacar un frente de la crisis? Porque el país hace frente a múltiples problemas en este momento. Mira, vamos a decir las cosas como son. Muchas veces hay mitos. Los haitianos tienen mitos desde hace 1000 años, que los americanos tal cosa, tal otra. Por favor, el problema que tenemos en Haití es un problema haitiano, que se puede resolver allí mismo. ¿Por qué? Porque en Haití, en la historia de este país, yo voy a decir una cosa muy importante. De pronto, los panelistas de pronto se van a sorprender. En la historia de este país, de lo que yo estudié, solamente este país, en mi conocimiento, conoció 2 jefes de Estado. Una cosa que es presidente, otra cosa es jefe de Estado.
yo diría Dessalines. Yo no estoy defendiendo a François Duvalier, yo diría François Duvalier. ¿Qué significa eso? Cuando tú tienes jefe de Estado, hay política, hay instituciones que hacen respetar, bien sea por temor o lo que sea. Ahora bien, le va a decir una cosa que pasó. El primer ministro iba a un sitio el 17, si no estoy mal, de octubre. El mismo jefe de banda, que se llama Jimmy Cerisier, le impidió al primer ministro de llegar a este sitio. Y él sí pudo llegar. El jefe de la pandilla pudo llegar a este sitio donde murió Dessalines y el primer ministro quiso ir y no pudo ir. Entonces, lo que yo estoy diciendo, yo creo que es un problema de que hay que tener instituciones. Lo otro también, lo último para terminar, el problema de las pandillas no se puede resolver solamente en el campo de batalla. Hay que resolver este problema, es un problema social. Hay que mirar cómo viven estas personas en los barrios pobres. Hay que mirar las escuelas, la educación. Hay que fortalecer estos problemas. Tú puedes quitar las armas de estas personas hoy, pero mañana vuelven las armas porque habrá gente que quieren aprovechar de ellos por falta de educación, por falta de oportunidad. Esta gente vuelven con las armas. Claro, y siempre va a ser la opción más fácil retomar las armas. Manuel Camilo, aquí en el estudio de France 24, ya ellos han explicado el tema de la institucionalidad, la fortaleza que puede o no tener el Estado haitiano para hacer frente a esto. ¿Es suficiente para combatir este mal de pandillas, inseguridad, falta de educación, infraestructura, un gobierno? Es que es prácticamente como una necesidad de volver a empezar. Efectivamente, como es volver a empezar porque tristemente, Haití se enfrenta a un proceso de reconstrucción del Estado. A lo largo de su historia, varios, digamos, caudillos, varios ejércitos privados, pues lo que han hecho es desmantelar el poder del Estado, porque el poder del Estado significa concentrar ese poder, concentrar la autoridad en una estructura y en un sistema legal y legítimo que va en contravía de sus intereses. Entonces, yo creo que Haití lo que se enfrenta es básicamente a un proceso de volver a construir su Estado. Por eso digo que es un Estado fantasma, es decir, el Estado está consagrado en la Constitución, pero en el territorio no hay instituciones. Entonces, lo primero que tienen que hacer los haitianos, los actores políticos, es construir instituciones, y esa construcción de instituciones tiene que ir acompañada por el apoyo de la gente, es decir, la legitimidad, pero también es necesario construir la legitimidad desde lo internacional. No digo yo que al final de cuentas sean los actores internacionales los que se apropien del proceso, sino que acompañen el proceso, sí. Que sean al final de cuentas unos actores que coloquen líneas rojas a los actores que tratan de contestar al Estado para que el Estado pueda seguir su curso normal, se pueda formar, logre legitimidad de los ciudadanos y al final de cuentas Haití pueda celebrar elecciones, porque al final de cuentas estamos hablando de una situación excepcional, y por excepcional hablo que es autoritaria. Tenemos un presidente asesinado, un primer ministro que ni siquiera puede salir del palacio porque lo quieren asesinar, y unas pandillas que al final de cuentas están tratando de contener al Estado para que no, digamos, afecte sus intereses. Y ya hemos hablado del Estado, hemos hablado de la institucionalidad, hemos hablado de estas pandillas, Sabine, y usted mencionaba los movimientos ciudadanos. ¿Qué garantías hay para los ciudadanos haitianos, para estas organizaciones que se están conformando para tratar de buscar una salida a esta situación y sobre todo el pedido más grande que hacen los haitianos, y es unas elecciones limpias, transparentes y prontas? Pues precisamente de eso se trata. Se trata efectivamente de volver a construir un Estado que ha sido totalmente desmoronado por 10 años de un régimen, quiero precisar, un régimen neoduvalierista, que era un intento de recomponer los elementos autoritarios y dictatoriales del Estado haitiano. Entonces hay que reconstruir el Estado, hay que hacerlo con el movimiento social que está en Haití. Yo no creo, y no estoy hablando en términos de idealismo, yo no creo, porque eso se ha tratado tantas veces de hacer, que desde lo externo se pueda decir, bueno, en este país hay que estabilizar. La MINUSTAH estuvo ahí 17 años tratando de estabilizar este país, ¿verdad? Sí. Sin que se le pregunte a la gente cómo quiere volver a llegar
a instituciones democráticas. El país ha pasado de elecciones con un 77 hasta 80% de participación en las elecciones de 1990 a menos de 20% de participación en las últimas elecciones. Eso es lo que hay que reconstruir. Si el país quiere elecciones, elecciones que den fe de la democracia que el país quiere construir, no elecciones para mantener a los mismos intereses de poder de la oligarquía en el gobierno. Importante ese punto, Sabine. Llegamos ya a la recta final del programa. Momento para las conclusiones y lo que pueda suceder en el tiempo cercano, en el futuro cercano en este país, dado el escenario político que ustedes han explicado. Doctor Logistó, en la ciudad de Barcelona, su conclusión, ¿qué va a pasar en este país en las próximas semanas? Siempre lo digo, no tenemos la bola de cristal para averiguar el futuro, pero su percepción, ¿hacia dónde se dirige su país, Haití? Desafortunadamente, ojalá que me equivoco, pero no veo nada bueno por una sencilla razón. Los que quieren mantenerse en el poder cada vez más cogen más poder y lo hacen con más violencia. El único camino que yo vengo diciendo hace muchos años a mis compatriotas, el único camino es la educación. Fortalecer la educación, fortalecer las instituciones, pero en corto plazo, más violencia, ojalá que me equivoco, más violencia, sí, más asesinatos. Manuel Camilo, aquí en el estudio dejo a Sabine para el cierre del programa. Manuel Camilo, su conclusión sobre lo que puede suceder en este país en términos políticos, sociales, con este escenario que hemos descrito. Bueno, a corto plazo lo que vamos a ver es un predominio de las pandillas, sobre todo del G9, que es la pandilla o la confederación criminal que tiene Chiriser en Haití. Creo que eso va a seguir de alguna forma siendo una competencia para el Estado haitiano y como tal para el primer ministro Ariel Henry. Y eso, digamos, va a seguir, dificultando que al final de cuentas Haití sea un Estado viable. Seguramente a mediano plazo lo que podemos ver es que la comunidad internacional va a tratar de solidarizarse, de interesarse por el asunto haitiano, sobre todo porque el asunto haitiano tiene una condición regional y es la cuestión de la migración. Y ya lo hemos visto un poco en algunos titulares también de prensa sobre cómo este problema ha sido afrontado por los Estados Unidos de una manera pues verdaderamente caótica y también de alguna forma ilegítima, al no dejar entrar, digamos, a los haitianos debido a su condición de migrantes. Claro. Y eso, digamos que al final de cuentas, va a tener que redundar un poco en medidas extremas. Es decir, si no se logran soluciones prontas, pues seguramente vamos a tener soluciones que van a ser extraordinarias. Y algo para culminar, y es que seguramente a mediano plazo tampoco vayan a haber elecciones. No se pueden celebrar elecciones en un país que al final de cuentas tiene una conflictividad social gigante. Prácticamente que las elecciones lo que van a hacer es colocarle más gasolina al fuego y sobre todo van a impulsar mucho más a las pandillas para ser esos movilizadores electorales de los políticos. Rápidamente, para darle la palabra a Sabine, ¿puede el primer ministro aplazar las elecciones porque podrá pensar que no hay condiciones de seguridad para hacerlo con las pandillas en este momento como están? Ya lo hizo. ¿Quedarse en el poder? Ya lo hizo y va a ser una apuesta muy riesgosa porque sí, hay una opinión, una percepción de que las elecciones son una solución, pero no celebrarlas también implica un problema. Claro. Y Sabine, su conclusión de lo que pueda suceder allí en Haití. Muy rápidamente, en primer lugar, no puede haber elecciones en este momento en el país. Yo creo que todos los tres, por lo menos, coincidimos en ello. No puede haber elecciones porque no hay electores, no hay estructuras. Claro. No estoy ni siquiera hablando de la gobernabilidad, no hay tarjeta electoral, no hay qué sé yo. Las elecciones todos coincidimos, incluso sí, los Estados Unidos, en que en este momento no es posible. ¿Qué va a pasar a corto plazo? A corto plazo los haitianos desde el país, por lo menos lo que sentimos es que esas negociaciones que tienen que tener lugar entre la propuesta de la sociedad civil y el actual gobierno se va a tener que acelerar. Sí, Sabine. Porque hay dos peligros. Uno es la intervención y nadie quiere la intervención, sí, a menos que haya fuerzas ocultas, pero así sí, Sabine, explícitamente favor. Nadie quiere la intervención. Y por otro lado,
Todo el mundo decide, bueno, los haitianos tienen que decidir su destino, entonces hay que dejar que se desarrolle Claro, ese sí. diálogo para que podamos llegar a evitar la intervención, porque Sí, lo que Sabine. tenemos a la puerta es una intervención externa. Bueno, a mis invitados, muchas gracias por habernos acompañado hoy. A ustedes, gracias por la sintonía y pueden seguir dejando sus comentarios en las redes sociales.